Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal con este Opel Mokka, un Opel Mokka que viene con el acabado GS, un color bastante llamativo, muy moderno, pero además con una etiqueta Eco. Sí, porque estamos con el Mokka Hybrid, una motorización muy interesante, además de su precio y equipamiento, pero que ante esta etiqueta, que muchos de vosotros seguramente estáis buscando este tipo de vehículos, puede favorecer muchísimo a la hora de tomar la última decisión en la compra. Pero vamos a comprobar si este pequeño de Opel, pequeño ya un poco más grande incluso que el Corsa, pero un pequeño sub que permite tener esta practicidad y esta alternativa para el día a día e incluso salir de viaje con esta nueva generación del Mokka y la nueva hibridación con etiqueta Eco. Así que dentro intro y empezamos. Pues aquí tenemos al nuevo Mokka, este diseño actualizado con su frontal con carenado visor. Aquí también todo lo que es las ópticas IntelliLux de Opel con luces automáticas, firma lumínica LED, toda esta zona bastante planita y aquí esta pequeña cresta que es ya también símbolo de Opel en sus frontales. Todo unas aristas bastante limpias pero que le dan cierta anchura al conjunto. Un coche que destaca por buena presencia en cuanto a parte frontal y anchura. Vemos para este acabado GS estas llantas en bitono en tamaño 18 pulgadas y unas gomas 215-55 de perfil, y va firmado por las gomas de Goodyear Efficient Grip, dedicadas también un poco a la eficiencia aerodinámica y de consumos en los coches híbridos y eléctricos. Aquí vemos toda esta zona con negros brillos en los pasos de rueda, con pequeños diseños. Aquí también esta zona con esta inserción del color de la carrocería, todo aquí con una chapa bastante limpia. Justamente aquí cae esta línea que va hacia la talonera, dándole un pequeño descanso, ¿no?, en esta fuerza que va desde el aleta delantera a esta zona. Aquí las manetas, llevamos manetas manos libres en la parte delantera, no hay cromos en esta parte de las ventanas, cristales oscurecidos y esta zona con este elemento que nos separa la parte del techo en negro brillo. Este detalle me recuerda mucho al Opel Adam. Aquí también tiene un guiño a esos modelos de Opel y vemos que este pequeño cristal va también integrado en la puerta. Normalmente te pudieses esperar que estuviese en la zona del pilar C, pero va también en la puerta, pero tiene un buen diseño. Vemos ahí la tapa para repostar la gasolina y llegamos a la trasera, una trasera bastante bonita con esos pilotos traseros que van hacia la horizontal, con luces LED, también con el formato IntelliLux de Opel. Vemos también aquí el anagrama y el logo de Opel en negro. También allí el cepillo en esa zona y un alerón bastante bonito con la tercera luz de freno en transparente. Aquí encontramos esta pequeña apertura que nos da como a indicar de que metamos la mano para abrir, pero no, la apertura del portón va justo en esta zona, ¿vale?, debajo donde está la matrícula. Vemos un paragolpes también con negros brillos, la doble salida de escape real, muy bien, también sensores y también iluminación en la parte central para lo que es la luz antiniebla. Antena tipo aleta de tiburón, todo el techo en negro. ¿Os gusta esta combinación? ¿Os gusta el Mokka? ¿Qué opináis? ¿Preferís este coche ante que otro sub? Por ejemplo el Ford Puma, un coche que también tiene bastante buena reputación. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Pues nada, dejadlo aquí en los comentarios y nos vamos para adentro. Parte interior, comenzamos por la parte delantera, cerramos, buen ajuste y encontramos este nuevo formato de salpicaderos que usa Opel en sus vehículos actualmente, con esta doble pantalla, va un poco enfocada
inclinada hacia el conductor y eso a mí por lo menos me gusta. Tenemos regulación de volante tanto en profundidad como en altura y eso está muy bien. Y bueno, todo con mucho negro brillo, eso sí, para dar este efecto de continuación de pantalla. Toda esta zona también con negros brillos. Aquí el clima bisona también va en negro brillo y toda esta parte sí que ya va en un aspecto un poco de efecto metal en gris, que bueno, le da un buen detalle y me gusta, al igual que aquí, que ya va en brillo, pero también da un efecto metálico que le sienta bastante bien. Incluso aquí tenemos material como en polipiel, que bueno, tiene unos pespuntes bastante interesantes, pero todo con plástico duro en la parte superior. Aquí un toquecillo más mullido, pero ya todo esto va con plásticos duros. Por supuesto, para ver todo lo que es pantalla, pisamos freno, encendemos, ahí tenemos el cuadro de instrumentos con la información, potenciómetro, vamos aquí a dar el OK, tenemos toda esta zona con información que podremos ir regulando con diferentes alternativas, ¿vale? Y tenemos, vamos, todo dispuesto aquí también con el depósito. Aquí vemos ordenador de a bordo, ahí veis un poco los consumos y bueno, pasamos a la pantalla, cuadro típico multimedia de Opel, también que podremos elegir la climatización, la multimedia, teléfono, mirror skin, aplicaciones, Android Auto y Apple CarPlay, tenemos juegos. Ahí podéis ver un poco la velocidad de carga del sistema. Ahí tenemos los juegos que nos trae. Aquí directamente vamos a la parte de ayudas a la conducción. Apagado y encendido, abrir, cerrar puertas, warning. Y aquí este gran aireador que va en esta zona. Toda esta zona va con el clima independiente. Para esta versión GS llevamos volante calefactado y asientos delanteros calefactados en 3 intensidades. Toda esta zona con bandeja inductiva para carga, puerto USB-C, 12 voltios, y aquí un pequeño huequecillo para dejar alguna cosilla. Tenemos también el selector de cambio, modos de conducción, que nos va a normal, eco y sport, ¿vale? Freno de mano electrónico, aquí vemos 2 portabebidas, aquí una guantera pequeñita y tenemos aquí la guantera para documentación bastante profunda, aquí con otro bolsillo, también bolsillos en las puertas, en la zona alta toda esta zona con ayudas y a emergencia, luces, aquí tenemos nuestro espejo con iluminación, al igual que en esta zona, espejo interior fotocromático, tenemos muy buena. Aquí el volante, todos los mandos, levas limpias, luces automáticas y los pedales que son en aluminio, menos el descansillo. La parte trasera tiene muy buena apertura, entro con unos 77 que yo mido con una facilidad bastante buena. Tenemos una banqueta que sujeta bastante bien, el espacio para las rodillas, como veis, para esta dimensión es bastante acorde. Además, todo lo que es la ventana de la puerta no nos da tanta claustrofobia, vamos bien. En la zona central tenemos 2 salidas de conectividad USB, pero no llevamos salidas de clima, y por supuesto para las familias tenemos anclaje ISOFIX aquí en una zona con cremallera. La verdad es que está bastante bien. Y el maletero tenemos un portón manual, no es de accionamiento eléctrico, así que es muy práctico y pesa un poco menos que otros portones de otros coches, y tenemos una capacidad acorde a su segmento. Estamos en una capacidad mínima de 350 litros con una doble altura que podremos organizar mejor nuestras cosas, y hasta 1105 litros de capacidad máxima abatiendo los asientos. Formato bastante normal, acorde a este segmento, y una altura también de lo que es el umbral de carga bastante generoso, ¿vale? Tenemos un portón con plásticos duros de batalla, típicos de este tipo de coches de marca generalista, y no va nada mal. Y nada, amigos, ya he repasado toda esta parte interior, vamos a ponernos en marcha, que hay bastante que comentar. Vámonos al lío. Ya vamos al volante de este Opel Mokka GS Hybrid, haciendo aquí algo de ruido, lo que llamamos aquí
Una unidad con ya 13.000 kilómetros, le hemos pillado con 12.000 y pocos, así que hemos casi hecho 800 kilómetros esta semana y la verdad no hay mayor desajuste excepto por lo que llevemos en los huecos, ¿no? En los bolsillos de los asientos y aquí en las puertas, que siempre va a ser algo de roce. Así que un coche que tiene buen ajuste general. Estamos con esta versión GS Hybrid, 145 caballos, pero obviamente es aportado por un motor gasolina 1.2, 3 cilindros en línea, y una parte eléctrica, un motor que nos da un aporte de 29 caballos, pero todo esto, la suma combinada, son 145 caballos. Una caja automática, tracción delantera, caja automática de 6 velocidades y una puesta a punto que nos invita a tener una conducción eco, una conducción tranquila, relajada y eficiente. Eso lo hablaremos ahora. Un coche que tiene una marcha bastante tranquila, con una caja de cambios que sinceramente no sé si para este coche es algo particular, me refiero a que sea algo de esta unidad, pero que sí en algunos momentos he notado esos cambios de marcha bastante poco finos, ¿no? Un cambio de marcha que nos permite tener sensaciones incluso hasta toscas. Sí, digo toscas porque en momentos de aceleración, incorporaciones, notamos cómo entra ese cambio de marcha y a mí particularmente me parece que les falta que se esté un poco más refinado. Tenemos levas, sí, unas levas que bueno, nos permite tener un poco más de control de estos cambios. Tenemos los modos de conducción, ahora íbamos en modo eco, pasamos a modo sport. Se nos pone todo un poco con tonos rojos para crear mayor ambiente deportivo, y aquí sí es verdad que la caja ya cambia un poco, tiene un tacto más rápido, más dinámico, y el coche la verdad es que se mueve muy bien, tiene buena soltura. La puesta a punto en cuanto a suspensión, los apoyos son correctos, tiene un buen paso por curva, sin embargo tenemos que sentir ese toque de fuerza de gravedad, que no vamos tan encajados dentro del coche, y esto porque bueno, me recuerda un poco a la conducción del Puma, que sí me parece un poco más radical, un poco más deportivo que este. Obviamente el Mokka no está buscando deportividad, al menos en esta versión que tenemos hace muy poco estrenado, una versión GSE eléctrica, pero más deportiva, muy cercana a los 300 caballos, y hacen que el coche tenga una buena dinámica. El coche la verdad es que ofrece un paso por curva muy correcto, una frenada con un pequeño recorrido electrónico, pero notamos rápidamente cómo muerde, y automáticamente en cuanto aceleramos a fondo ya notamos esa rapidez, ¿no?, de la reacción. Un motor que se siente, bueno, libre, va con buena soltura. Estamos hablando de un 1.2 turbo de 136 caballos y con el aporte pues nos da 145. Para este tamaño de coche y el concepto del coche me parece más que suficiente. El puesto de conducción muy correcto, además en esta K2GS con las calefacciones tanto de volante como de asiento es un plus muy interesante y bastante bueno. Buenos espejos exteriores, detección de ángulo muerto, todo lo que son las asistencias a la conducción muy correctas, alertas de ángulo muerto, velocidad excesiva, control de mantenimiento de carril, vehículo precedente. La verdad es que está muy completo este coche, y además con un rango bastante interesante de autonomía. Estamos hablando con el depósito lleno de unos 650-700 kilómetros, bastante buenos, pero si ya vamos a los consumos que nos ha dado, estamos hablando de 5,2, 5,4 litros de media, ¿vale? Tenemos odómetros, uno que es de 7.000, casi 8.000 kilómetros, está en un 7,9.
pero luego en toda la prueba hemos estado en 6,4 en toda la prueba. Estamos en 836 kilómetros realizados y bueno, esa media entre 5,4 6,4 es una media bastante interesante. Lo único que hablar de un motor híbrido etiqueta eco me resulta quizás un poco esperaba un poquillo más, ¿no? ¿Por qué? Porque es un coche bastante susceptible en cuanto vamos con una dinámica más alegre de conducción, automáticamente ese consumo se eleva a los 7 litros y se nota como la autonomía también va mermando. Así que hay que tener cuidado, es un coche para ir con una conducción bastante eficiente si quieres conseguir unos consumos constantes tirando a la baja. A nivel de insonorización, un coche que, bueno, las llantas tienen un buen perfil de goma y poco se siente de ruido aerodinámico. Si es verdad que en algún momento a velocidades un poco más entre 100 y 120, sobre todo en autovía, hemos notado alguna turbulencia en los espejos, pero muy poca, ¿vale? Pero está bien insonorizado a nivel general. Los asientos recogen bien, tienen buena sujeción y además son confortables, pero no llega a un extremo de agarre deportivo, ¿no? Para nada. Pero ya os digo, me gusta incluso cómo está el volante, tiene buen grosor, achatado en la parte inferior, un poquitín en la parte superior, pero tiene buen tacto y además los botones son bastante legibles y de fácil uso para la conducción. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Mokka Hybrid, un coche que me ha resultado muy bueno, me ha gustado. A nivel estético, pues quizás a mí me enganche más otro tipo de vehículo, pero eso es muy subjetivo, al igual que los colores y eso. Pero he de reconocer que Opel va por una línea bastante buena, muy diferenciada con respecto a otras marcas y que tiene cierto detalle bastante bueno, ¿no? A nivel general. Y este Mokka, bueno, es la alternativa incluso a un Nissan Juke, por ejemplo. También hablé del Ford Puma, un vehículo que sí que ya lo hemos probado también en el canal y que rivaliza muy fuerte en el segmento, sobre todo en la capacidad de maletero. Un maletero donde aquí estamos hablando de una media de 350-340 litros con doble fondo y 1100 litros de capacidad máxima. Su espacio es normal en ese aspecto, pero teniendo al Puma de competidor, cuidadito. A nivel dinámico va bien, me ha gustado. A nivel también de consumos ya habéis visto que es bastante variopinto para llevar una etiqueta eco y una hibridación, su tamaño. Yo creo que hay cositas que pulir, pero es una buena alternativa. Si estás buscando esta versión de Opel Mokka, pues es muy interesante, te invito a que la pruebes y por supuesto que veas toda la gama disponible. Tenemos etiqueta C, Eco e incluso cero emisiones, y ahora mismo hace muy poco han presentado una versión deportiva, la GSE eléctrica, con mucha potencia, así que es bastante interesante esta gama de Mokka para todos los gustos y sobre todo para los bolsillos. Así que nada, agradecemos a Opel España la sesión de este Mokka y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.